Aquí entonces vamos a abordar el punto 2 de la bolilla 3. Vamos a dividir el punto en un par de bloques para no hacerlo tan largo. Aclaramos que vamos a abordar en esta primera parte lo que está detallado acá en la diapositiva y que bueno, nos permitimos agregar, incorporar otra serie de principios que no son los detallados en el programa, además de tratar esto, ¿verdad? Son todas definiciones, son puntos que obviamente más allá que los pueden complementar en cualquier libro de texto, simplemente tratamos de darle una caracterización general para un mejor entendimiento. En este caso nos permitimos dividir los principios presupuestarios en estáticos y dinámicos. Los estáticos que abordamos en esta diapositiva tienen que ver básicamente con el contenido y la forma, contenido y forma del presupuesto. Son técnicas que hacen a cómo debe redactarse, cómo debe plasmarse este presupuesto, que como ustedes ya saben luego terminará siendo una ley, ¿verdad? Si vamos al primero, el de universalidad, vamos a ver que simplemente significa que el presupuesto debe contener los gastos y recursos públicos considerados en forma separada. Es decir, por saldos brutos, no deben compensarse, no debe sacarse un neto en esta instancia. Acuérdense, chicos, que estamos hablando de la instancia de que se está preparando el presupuesto, son los principios generales del presupuesto. No significa que luego, bueno, sí se podrá consolidar toda la información, pero esa es otra instancia. Este criterio de la universalidad, gastos y recursos expuestos en forma separada, es un principio que también se relacionan, en realidad todos están relacionados, con el de integridad o no afectación de recursos. Suele ocurrir que, y debo decir con bastante asiduidad en los últimos 10, 15 años, que se viole el principio general. ¿El principio general cuál es? El de no afectación de recursos. Significa ni más ni menos que el hecho de contar con una masa de ingresos, recursos general que va destinado a una cuenta que se llama usualmente de rentas generales, para que esos recursos atiendan a la totalidad de las necesidades de la sociedad a través del gasto público. Es decir, que, para poner un ejemplo sencillo, no se abona un determinado impuesto para una determinada finalidad. Este es el principio general, integridad o no afectación de recursos. Pero lo cierto es que, como les adelanté, bueno, suele avanzado, digamos, en la práctica, el principio de especificidad como contrapuesto a este, y se encuentran, aún en los presupuestos, en las normas que regulan los presupuestos, se encuentran recursos que tienen una finalidad específica. En fin, hay un montón, puede ser al tabaco, al combustible, en su caso algunos reembolsos que hay en las exportaciones, ¿verdad? Para lo cual trae una ventaja y una desventaja que haya una especificidad. Es decir, imagínense que, por ejemplo, parte del impuesto a los combustibles está destinado a un fideicomiso que se creó con la finalidad de otorgar subsidios al transporte público a los efectos de que no se produzca un aumento de tarifas en relación, si ustedes quieren, lineal con los costos de la prestación de dicho servicio. Bueno, ya este ejemplo lo hemos usado en otra instancia, ¿verdad? Pero desde el punto de vista presupuestario, fíjense que esa parte del impuesto a los combustibles que se abona cuando uno va a cargar nafta, para seguir con el ejemplo expuesto de manera sencilla, no va a las denominadas rentas generales, sino que va directamente a la cuenta de ese fideicomiso que lo administra.
La ventaja es que esto asegura que esos recursos puedan estar reservados para atender a su finalidad. Por lo tanto, no estarían sometidos a las eventuales o los eventuales avatares o variables de las rentas generales. Pero trae también el inconveniente que puede ocurrir que si no se maneja con prudencia, con cuidado, esta afectación específica, puede ocurrir entonces que ante una carencia de fondos en la cuenta de rentas generales haya determinadas actividades estatales, tal vez de menor importancia que otra, que puedan seguir siendo solventadas, precisamente porque contarían con esta asignación específica. Y en cambio, aquellas actividades estatales que se solventaran con recursos generales, como es el principio general de integridad o no afectación de recursos, se verían en problemas para solventar económicamente su prestación ante una eventual baja de los recursos del Estado. Bien, aquí tenemos el principio de unidad, como ustedes verán están todos relacionados. Aquí tenemos en la unidad, significa algo muy sencillo. Todas las entradas y salidas, todos los ingresos y egresos del Estado se deben incluir en un solo documento. Hay unidad de documento. Esto trae la ventaja de que nos permite visualizar desde el punto de vista financiero de las operaciones financieras del Estado, nos permite visualizar de manera conjunta la magnitud y composición de los recursos y de los gastos públicos, cosa que no pasaría si estuviesen expuestos o expresados en documentos aparte, ¿no? Separados. Finalmente, el principio de claridad del presupuesto es un principio importante en el siguiente punto, ¿verdad? Debe ser un documento que pueda ser de entendimiento. Ojo que cuando veamos las etapas de elaboración, preparación, sanción del presupuesto, vamos a ver los diferentes estamentos, entes, poderes. Poder ejecutivo lo prepara, el legislativo lo sanciona, en fin. Hay una interrelación obviamente de poderes que actúan, y ni que hablar de oficinas, ministerios que también tienen participación. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que el documento tiene que tener la suficiente claridad para que sea entendido por sus destinatarios de análisis, ya sea que lo pueda entender claramente el que lo eleva, Poder Ejecutivo, a través de su jefe de gabinete, y también debe ser claro para el entendimiento de los legisladores que deben sancionar la norma, ¿verdad? Obviamente que, y tal vez una de las consecuencias más importantes de la claridad, es que cada uno de nosotros, como habitantes, como ciudadanos, podamos, en este contexto, tener un conocimiento cabal, íntegro, general, de en qué se gastan los dineros públicos, ya que, como les digo siempre, se trata de dineros que son y provienen de toda la comunidad, que solo de manera temporal administran los gobernantes de turno. Si pasamos a los llamados principios dinámicos ahora, vamos a ver que esto tiene que ver más con la preparación y ejecución del presupuesto, etapas que veremos en detalle en el otro punto de la bolilla, pero que tiene que ver ya con el presupuesto en acción. Acá ustedes tienen que ir adentrando el concepto de lo que se llama la dinámica presupuestaria en general, es decir que, si bien, como vimos antes, por los principios estáticos queda o debe ser sancionado con determinados requisitos, luego imagínense que por ser de una vigencia anual, ¿verdad?, como vamos a ver en el punto 3, esto no significa que este presupuesto esté totalmente consolidado y que se cumpla a pie juntillas todo, porque es simplemente inimaginable poder, casi como de manera de una futurología,
considerar determinados aspectos que tienen que ver con la precisa realización efectiva de lo que se ha plasmado en la ley. En este esquema, el primer principio es el del equilibrio. Bueno, esto está muy relacionado con las escuelas económicas, chicos. Para los liberales el equilibrio, es decir, que lo que se recauda, los ingresos, los recursos del Estado, sean exactos o exactamente iguales al gasto público que realiza, era un dogma de la escuela liberal, pero bueno, la finalidad de los principios generales de su teoría. Es decir, que en un estado más bien reducido que debía de traer la menor cantidad de dinero posible a los particulares. Obviamente que si analizamos otro tipo de teorías, cuyo simplemente ejemplo esquemático lo ponemos en el modelo keynesiano, este equilibrio presupuestario no debe ser tomado como un dogma, sino que debe tener la posibilidad o la suficiente flexibilidad para que en determinadas situaciones económicas o de urgencia la falta del equilibrio en general se da con el tema del déficit, es decir, el Estado gasta más de lo que recauda, se encuentre justificado por otras necesidades económicas y sociales. Fíjense que el ejemplo de nuestro país nos sirve actualmente, si bien se escucha casi de manera unánime la necesidad de tender a un equilibrio fiscal, entre las diferentes fuerzas políticas que vienen gobernando el país, o las mayoritarias por lo menos, lo cierto es que la circunstancia actual sanitaria relacionada con la pandemia del COVID-19 permite aventurar que va a haber un déficit fiscal, habrá que ver los números finales, durante este ejercicio presupuestario del año 2020 precisamente. En cuanto a la exactitud o veracidad, y esto un tema, es interesante porque si bien un poco por lo expuesto y por esto que les mencioné de la dinámica presupuestaria, no se puede pretender que sea un número exacto, ¿verdad? Lo que se plasma en el presupuesto. Pero el fundamento de las cifras que en él se plasman deben tener un sustento de estudio científico, económico, estadístico, porque si no estaríamos ante la posibilidad de que se produzcan peligrosas desviaciones, como puede ser sub- o sobreestimación de gastos o recursos con diferentes finalidades. Ponerme, por ejemplo, en una posición optimista y aumentar o poner un número de gasto muy elevado, previendo o imaginando un gran avance de los recursos tributarios que, si no tienen un adecuado sustento, estudio científico, estaríamos en el campo que ya les he manifestado varias veces como no aconsejable del voluntarismo legal. Por lo tanto, esto es una cuestión importante, lo de la exactitud o veracidad, reitero, no es matemática. Cuanto a la precedencia o anticipación, esto tiene que ver con otro principio que está relacionado con el llamado principio de la anualidad. Vale aclarar en este punto que nuestra Constitución establece que el presupuesto debe ser anual. El artículo 75 de la Constitución es un presupuesto anual con cálculo de gastos y recursos. Ahora bien, para que esta ley se encuentre vigente al inicio de ese ejercicio anual, año calendario 1 de enero, 31 de diciembre, debemos tener presente el hecho que se debe presentar con la suficiente anticipación como para permitir su estudio por parte de la legislatura. Lo prepara, lo elabora el Poder Ejecutivo, lo eleva, la ley nos señala antes del 15 de septiembre del año anterior al que va a entrar en vigencia, y esto permitiría que las cámaras se tomen su debido tiempo para debatirlo, conocerlo, tratarlo, en su caso hacerle modificaciones
y llegar al 1 de enero del año siguiente con el presupuesto ya sancionado y promulgado. Ya después vamos a ver qué pasa si esto no ocurre. Puede ocurrir que no se llegue a sancionar. Este año, tanto Provincia de Buenos Aires como el Estado Nacional no tienen vigente un presupuesto que para el año 2020. Acá aclaro que fueron por motivos ajenos a la pandemia, digamos que el cambio de signo político evidentemente produjo también un cambio importante en la composición de las cámaras legislativas, y esto ha hecho que no haya presupuesto, y creo que por unos meses más no lo vamos a tener. Sin embargo, esto sigue funcionando. Ya vamos a ver en su momento qué es esto de la reconducción presupuestaria. Luego tenemos la especialidad. Aquí ya tenemos que hablar de la especialidad. Como que se puede abordar de diferentes puntos, ¿no? Si lo miro el punto cualitativo, se refiere a la naturaleza del gasto o recurso. Acuérdense que iban separados, separados. Es decir, que las cuentas no deben mezclarse. Si voy al aspecto cuantitativo, tengo que ver o está relacionado con la magnitud del monto de la erogación que va a realizar el Estado o del ingreso que va a obtener. Y también, obviamente, una especialidad de tipo temporal, por lo ya dicho, que como nuestro presupuesto es anual, tiene que estar referido a precisamente ese año calendario de que se trate. Bien, aquí seguimos con otra regla, que es la de la publicidad. Debe tener una adecuada difusión, todas las etapas, todo lo que se va haciendo con la preparación, elaboración, sanción y promulgación del presupuesto. Acuérdense que dijimos que el origen del presupuesto era limitar al soberano, y también tengan presente las diferentes cuestiones bélicas. ¿Acuerdan que se peleaban, se llegaron a haber guerras por el presupuesto? Bueno, para que los ciudadanos podamos ejercer el derecho de contralor, este derecho tiene que estar relacionado con que nosotros podamos tener acceso a lo que es este presupuesto. Fíjense que mucho de esto tiene que ver también cuando hablamos de la ley 25.917. ¿Se acuerdan que hablamos que había que publicar en las páginas web los presupuestos? Bueno, en la ley de responsabilidad fiscal federal, bueno, ahí tienen una muestra de cómo debe, en cierta manera, propiciarse la publicidad. Obviamente que también está relacionado con el que vimos antes, el estático de la claridad, ¿verdad? Si se publicita, y bueno, tiene que ser claro y comprensible. Va de suyo que acá no alcanza, chicos, la publicidad jurídica que conocemos nosotros de su publicación en el boletín oficial, como toda ley deberá ser publicada, pero bueno, acá estamos hablando de algo más llano, de mayor acceso a toda la población. La exclusividad, bueno, acá también es un punto que a veces termina siendo un poquito flexible en la ley de presupuesto, pero tenemos que tener presente que como principio general de la doctrina, el presupuesto debe tratar las normas referidas precisamente a lo que es el aspecto jurídico de la actividad financiera del Estado referida a la misma. Es la verdad que bastante común que finalmente en las leyes de presupuesto se aprueben, se sancionen normas de carácter específico o general que parecerían exceder las disposiciones propias de un presupuesto. Pero bueno, hay que marcarlo como un principio. Muchas veces se aprovecha, y digo esto con todo respeto obviamente, se aprovecha la instancia de sanción de la ley de presupuesto para incorporar otras normas que
si no requerirían de un tratamiento aparte y tal vez incluso más demorado en el tiempo. Pero bueno, esto no deja que tengamos que advertir que entre los principios presupuestarios doctrinarios está el de la exclusividad, que esté referido específicamente a las normas que hacen a la materia. Y finalmente el de la transparencia, fíjense que este también estuvo receptado en la ley de responsabilidad fiscal 25917, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con el conocimiento del ciudadano, la rendición de cuentas, también muy relacionados con la claridad y publicidad que veníamos hablando. Parecería casi obvio, que en un régimen republicano de gobierno la transparencia estatal debe ser la norma. Ejemplos, han avanzado algunos organismos, otros no, pero bueno, hay organismos que publican la ejecución de su presupuesto, cuánto personal tienen, cómo está compuesto, lo mismo que se puede acceder desde el punto de vista del gasto público también a los casos de licitaciones, ¿verdad? Bueno, concesiones, en fin, todo esto es bienvenido, todo lo que se avance en relación con el ejercicio de los derechos del ciudadano. Aclaración, chicos, a esta altura, que tenemos en este bloque que hemos visto y varios de estos principios que hemos mencionado, ya sea el de universalidad, el de unidad, el de no afectación de recursos, el de exactitud o veracidad, todos estos de precedencia mismo tienen además un sustento legal en las disposiciones de la ley 24.156, para lo cual me remito a ella, tal cual en el material que les fuera ya suministrado, ¿verdad? Donde están identificados las normas nacionales que se refieren a la parte de presupuesto. Ahí van a encontrar la recepción legal y más precisa de varios de los conceptos que hemos manifestado en estas diapositivas. Muy bien.